Aumento del año 2017 con motivo del 1 de mayo, aumentar el salario, aumentar el cestatique y el salario decidido aumentar el salario mínimo, las pensiones y las tablas laborales de todos los trabajadores de la administración pública, de los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los militares, los policías, los bomberos, los maestros y las maestras, en 60% el salario. Aumento del 60% del salario mínimo y de todas las tablas. Decidido aumentar el salario mínimo al 50% y aumentar el cestatique 2 unidades tributarias adicionales y llevarla a 17 unidades tributarias. He decidido que mañana 8 de septiembre se le deposite ya inmediatamente sin retardo a todos los trabajadores públicos del país y a más tardar el próximo lunes a todos los trabajadores del país, a todos los pensionados y pensionadas del país, un aumento del 40% del salario mínimo nacional, de todas las tablas del salario y de todas las pensiones y sobrepensiones del país. Aumento del 40% ejecutado y hecho efectivo mañana 8 de septiembre. Un aumento del 30% del salario mínimo nacional y de las pensiones y sobrepensiones de los venezolanos y venezolanas. Y un aumento de 10 unidades tributarias adicionales para el cálculo del cestatique, lo cual pasaría a trabajadores de 21 unidades tributarias a 31 unidades tributarias. ¿Cómo quedaría la suma? Estamos pasando de un salario mínimo y una pensión básica de 136.544 bolívares a 177.507 bolívares de salario mínimo nacional. Y estamos pasando del cestatique de 21 unidades tributarias, que daba 189.000 bolívares, a 279.000 bolívares. Quiere decir que la suma nos da un ingreso integral básico de todos los trabajadores del país de 456.507 bolívares trabajadores y trabajadoras de Venezuela. 5 aumentos salariales en el año y 6 ajustes por concepto de cestatique. Presidente obrero dedicado a la protección salarial, lo que representa un 437% de aumento en el salario integral. ¿Cómo estamos viendo nosotros los trabajadores de Venezuela el combate, la respuesta efectiva del presidente obrero Nicolás Maduro en medio de esta guerra económica? Ajustamos los salarios. ¿Será suficiente, Leonardo, Rafael? Bueno, no es suficiente, la guerra sigue. Pero lo importante a destacar es que mientras nos hacen la guerra económica, un gobierno obrero, un gobierno que defiende a los trabajadores, recompensa con el aumento salarial. Y el año que viene vamos a volver a enfrentar la situación. Pero además no estamos solamente acompañando, no estamos haciendo solamente aumentos salariales, también el incremento de la producción, el compromiso de los trabajadores con su trabajo, porque es una combinación de cosas. Imagínense que estuviésemos en un país donde hay un gobierno de derecha que
Bueno, no le importa la suerte de los trabajadores. La inflación hubiese seguido igualita. Sin ganar mejor. Quería aportar algo con respecto a eso, Leonardo, porque ciertamente mientras ocurre en otros países muy cercanos a Venezuela, y tenemos ejemplos puntuales como Argentina y un vecino que es Brasil, ¿sí? Y lo que quiero significar es que mientras en estos países ocurre que hay totalmente regresión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, producto del ejercicio de gobierno de sus presidentes lacayos del imperio, sin duda alguna, uno de ellos dictador como es Michel Temer en Brasil, que bueno, conculca los derechos a los trabajadores. Nosotros tenemos un presidente obrero, trabajador, incansable, que defiende a la clase trabajadora y que genera este tipo de políticas para defender, para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras y al salario. Por supuesto que hay que reconocer una realidad que establece la guerra económica, Leonardo, Diva, usuarios y usuarias, que no ha permitido que la usura y todo lo que se deriva de ella en los incrementos permanentes de los distintos bienes, insumos y servicios ha hecho mellas también, pero sin duda alguna que no ocurre en ninguna otra parte del planeta que existe un gobierno con un presidente como el presidente trabajador, obrero, Nicolás Maduro Moro, que permanentemente se dé cuenta de esto. Incluso hemos llegado hasta a bromear entre compañeros dirigentes de la clase trabajadora, de que el presidente Maduro, bueno, es el primer secretario general de todos los trabajadores y trabajadoras, secretario de reivindicaciones, porque sí, no nos dejaba la oportunidad de definir convenios colectivos porque veía eso. En torno al tema del cestatique, que es una crítica constante, incluso hay periodistas de canales privados que suelen agarrar a cualquier dirigente y preguntarle sobre el cestatique, si es la bonificación o no del salario. Eso es un gran debate y yo creo que nos supone un gran debate a toda la clase obrera, a la dirigencia, y un reto. Para nosotros no es la bonificación de salario porque precisamente es la protección en el ámbito adquisitivo del trabajador donde más se ha golpeado, la capacidad de adquirir alimentos, que es donde están mayormente especulando. Nosotros vemos que esto es una respuesta de protección al trabajador. No, y los porcentajes también los dices, el 456% de aumento salarial, además de cestatique. Además de cestatique. Entonces, yo lo que creo, fíjense, es que la guerra económica, por supuesto, es una preocupación una preocupación que tenemos todos los trabajadores. La guerra económica sigue en pie, la inflación, la especulación, el acaparamiento hace su trabajo porque es una guerra contra Venezuela. Lo que queremos significar en este programa es que en medio de esas dificultades, la política gubernamental es compensar el salario del trabajador, no dejarlo a la deriva. Eso es importante. Y el contexto, Leonardo, es importantísimo también sobre el hecho de que en dificultades económicas tremendas que ha vivido el gobierno y la República Bolivariana de Venezuela, producto, repetimos, de ese ataque y de esa guerra incansable, la disminución de los precios del barril de crudo, la consideración de que no tenemos los ingresos que teníamos hace algunos años atrás, le pone más valor a la acción del presidente en función de resguardar los derechos y proteger a los trabajadores y trabajadoras por la vía del salario y estos aumentos reiterados. Seguro que habrá debate sobre el tema de la bonificación, pero estamos convencidos de que también es la forma de proteger a los trabajadores y trabajadoras. Pero no hay que ponerse a discutir mucho sobre el cestatique. Son dos cosas. Una es el aumento salarial y otra el cestatique. Pero no solamente el aumento salarial. Yo quisiera que viéramos ahora sí, hay otro micro, porque no solamente no aumenta el salario. En Venezuela se discuten los contratos colectivos que elevan las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos a ver un micro al respecto. Así que creo que este contrato colectivo se acerca cada vez más al ideal que tenemos del socialismo bolivariano, del socialismo obrero. Por eso voy a proceder a firmar oficialmente el contrato colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de CanTV y Movilidad a nivel nacional. ¡Cúmplase! ¡Felicidades! ¡Felicidades, trabajadores y trabajadoras! Aquí está, mira. Trabajado, discutido y garantizado. Procedo oficialmente a firmar el primer contrato colectivo de la historia del país
que unifique en un solo contrato los beneficios y la protección de todos los trabajadores de la salud del país. Firmo con amor. ¡Cúmplase! Historia viva, historia grande, sueños cumplidos. Aquí está, sueños cumplidos. Vamos cumpliendo los sueños. Lo voy a anunciar, voy a firmar el contrato colectivo de Sidón hoy, aquí, en esta asamblea constituyente de la clase obrera. Firmando los contratos colectivos para garantizar los derechos de la clase obrera venezolana. Otra victoria popular. Ministro, proceda a acelerar la discusión del contrato colectivo, que yo quiero firmarlo. ¿Y qué cosa tan bonita? Voy a proceder a firmar el contrato colectivo de Hidrover y las hidrológicas hoy 28 de julio. Aprobado y firmado el contrato colectivo de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí está, muchachos, aquí está, muchachas, trabajadores, trabajadoras, con todos los beneficios para la familia. Más de 13.000 trabajadores y con su familia más de 50.000 personas, compatriotas protegidas por este contrato colectivo de los trabajadores de la hidrológica. Bien, y estábamos observando allí cómo la revolución, el presidente obrero, atiende las reivindicaciones de los trabajadores. Y hay dos contratos más que no conseguimos a tiempo, los micros. El de los universitarios, que es uno de los contratos colectivos, de las convenciones colectivas más importantes que ha tenido el sector de los trabajadores de las universidades. Pero también firmaron contratos colectivos los trabajadores de las farmacéuticas recientemente. ¿De la salud? De la salud los nombraron allí, pero el de las farmacéuticas, el de aluminio, una serie de contratos colectivos. Trabajadoras de telecomunicaciones que estuvieron acá con nosotros también. También estuvieron allí los de CanTV. Bien, lo que queremos significar con esto es que en medio de todas estas dificultades, de todos estos ataques, la política del gobierno es la política de los sindicatos, que es defender el derecho laboral. Y eso tenemos que significarlo, porque hay muchos que dicen que hay que tumbar el gobierno para mejorar. Bueno, vamos a tumbar el gobierno que nos está favoreciendo en las reivindicaciones. Para este momento no, sin duda alguna que la defensa de la clase obrera es directa, es rodilla en tierra, es indoblegable con nuestro presidente trabajador y obrero Nicolás Maduro Moro. Pero yo quería decir también, Leonardo, para hacer una comparación a nuestros usuarios y usuarias, que para este momento los que gozan de pensiones en la Argentina están en vigilia desde hace más de 48 horas, específicamente protestando, porque van a imponer una ley que va a quitarle las pensiones a los adultos trabajadores que por años, entregaron la vida. Mientras en Venezuela vemos toda esta política que asume nuestro presidente Nicolás Maduro para proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Que el escenario no es el que idealmente quisiéramos desde el punto de vista de que, esto fuera suficiente, como preguntan muchos trabajadores y trabajadoras también. Pues no, pero hay un compromiso directo, visible, palpable de un gobierno socialista, responsable, revolucionario en las manos de un trabajador, de un obrero, como es el presidente Nicolás Maduro Moro, en el compromiso de atender y de proteger a la clase trabajadora y con ello a la familia de los trabajadores y trabajadoras también, porque es una política integral, ¿no? Lo más importante es que hay disposición a seguir firmando contratos colectivos para el venidero 2018. Hay que organizarse, hay que trabajar y hay que planificar lo que son las reivindicaciones salariales. Vamos al corte en este momento y regresamos con más de Resumen 2017 en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Y otro aspecto fundamental
que ocurrió y transcurrió durante este año 2017 fue en primera instancia lo que ha planteado la ultraderecha de este país en materia de violencia, que duró más de 4 meses hasta que nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moro, leyendo perfectamente los tiempos políticos de nuestro país, convocó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y no pudo ser en otro momento, sino el 1 de mayo de este año 2017, con la clase trabajadora, ratificando el presidente Nicolás Maduro que cuenta con los trabajadores y trabajadoras y como nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, se la juega con la clase obrera. Al respecto, se ha preparado también un micro que vamos a ver en este momento para comentarlo. Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué debo hacer yo? ¿Retrocedo? ¿Me rindo? ¿Abandono? ¿O avanzo con el pueblo? Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo de un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Con el pueblo, con la clase obrera. Yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Y así fue, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro ese 1 de mayo, se impuso después del proceso de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente la paz. Pero una convocatoria a unas elecciones, usuario y usuaria, compañera Diva, compañero Leonardo, atípica, ¿no? Porque además debemos recordar que la primera convocatoria a constituyente, a Asamblea Nacional Constituyente, la hizo nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, quien creó esa Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. Allí la particularidad, Leonardo, Diva, usuarios y usuarias, es que hubo la oportunidad de elegir constituyentes territoriales y constituyentes sectoriales. En los constituyentes sectoriales, la clase trabajadora, junto a los campesinos y campesinas, hubo la posibilidad de que se eligieran 86 compañeros constituyentes que están en este momento desarrollando con toda la fuerza, con todo el estímulo y con todas las ganas las posibles acciones y construcciones de leyes para que logremos la victoria que reclama, que requiere nuestro pueblo y que sabemos junto al presidente vamos a conseguir. Así que, bueno, algo extraordinario por la participación no es casual, histórica. Como tú dijiste, no es casual que haya sido un 1 de mayo, porque tener 86 constituyentes de los trabajadores entre obreros y campesinos significa un poder para los trabajadores. También se está diciendo a los trabajadores, tomen el poder, tomen la dirección del país. Aquí está para que hagan realidad sus planteamientos, sus ideas. Y por eso, bueno, queremos felicitar a todos. A los que quieran conocer quiénes son los constituyentes, aquí tenemos, vamos a presentar a Diva, que es por los trabajadores. Por cierto, Diva también, además que es de los trabajadores, es vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores. Un saludo para ti, Diva. Y Rafael Torrealba, quien también es por los trabajadores. Bueno, y así hay un poder de los trabajadores. Fíjate tú que este es el sector más numeroso en la constituyente. ¿Qué dice eso? Mira, yo creo dice que también, el poder para los trabajadores. También saludar lo que ha sido la composición de la Asamblea y el carácter popular. Más de 130 jóvenes formamos parte de la Asamblea Nacional Constituyente, menores de 35 años, y el 28% lo integramos las mujeres. Es una asamblea característica, muy peculiar, donde se tiene mucha expectativa. Yo creo que eso ha sido uno de los eventos más destacados en el 2017, es más importante para la historia de Venezuela. El año 2017 cierra siendo un año que va a marcar la huella
en la historia de la República, porque precisamente nosotros acabamos de celebrar 18 años de nuestra Constitución del 99. 15 de diciembre. Que precisamente coincidió con un hecho muy trágico de nuestro pueblo de Vargas, también 18 años de la tragedia de Vargas, pero que fue un momento en la historia que, bueno, construyó, caminó, y que ahora con esta Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Obrero en el marco del 1 de mayo, pone 9 objetivos en su etapa inicial e incorpora un 10º objetivo que tiene que ver con la reivindicación de las mujeres. Es un gran reto y es importante que el pueblo de Venezuela en esta coyuntura no pierda de vista el objetivo central de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la revolución en lo estructural. Es ahí donde nosotros aprovechamos el espacio para convocar a la clase obrera a que participe activamente con la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, pero también con el resto de las 21 comisiones establecidas en la construcción de ese nuevo andamiaje, esa solidificación que vamos a hacer de la revolución. No, y la construcción del socialismo. A nosotros los trabajadores nos toca, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, elaborar el programa socialista y darle el poder a los trabajadores. Una cuestión importante es que la constituyente ya logró, se critica mucho que si no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. El primer triunfo es la paz. Tener un diciembre con todas las dificultades que hay económicas, pero en paz, donde no haya violencia, eso tiene un precio enorme. Haber impedido, Leonardo, una guerra civil. Estábamos en puertas de eso y de la posibilidad cierta que estaba muy, muy cercana a una invasión militar en Venezuela, producto de la situación que empujó la oposición de este país. Y eso creo que ha sido el objetivo principal, ¿no?, de la Asamblea Nacional Constituyente y el logro más grande. Como tú dices, poder estar en diciembre en paz, con todas las dificultades, es un logro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la responsabilidad de este número de trabajadores y trabajadoras para construir precisamente el socialismo es fundamental y es vital en estos momentos para lo que será el año 2018. Para los usuarios que quieran conocer los constituyentes de trabajadores y campesinos, nos pueden escribir al correo al correo es cbolivarianainfo@gmail. Allí le vamos a mandar este boletín para que tengan los nombres por sectores de todos los constituyentes. Bueno, también pueden contactarnos por @cbolivariana, que es nuestro Twitter, @constituyentert, el Twitter de Rafael, @divaguzman23. Yo quisiera que no despidiéramos este segmento sin hablar también sobre lo que ha hecho hasta el momento la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes que están allí, hay 8 leyes que se introdujeron por parte del Ejecutivo y que la Asamblea Nacional está discutiendo. Entre esas, la ley de precios acordados. Ya fue aprobado, fíjate. Yo quisiera que viéramos el pequeño resumen que nos preparó el equipo de producción sobre las leyes que han sido aprobadas hasta el momento y que después explicáramos un poquito qué más hemos hecho en la Asamblea Nacional Constituyente. Para la estabilización de este nuevo sistema de precios acordados, voy a entregarle a la presidenta la primera ley que he traído para que la Comisión de Economía y la Constituyente la discuta, la cree, la perfeccione y muy pronto tengamos esta ley de abastecimiento soberano y de precios acordados, la ley del Plan 50, la llamo, primera ley constituyente del Plan 50, para establecer las nuevas reglas de juego. Aquí se la entrego, señora presidenta, por favor. 8 leyes traigo. La Asamblea Nacional Constituyente, el nuevo poder público con funciones plenipotenciarias de Venezuela, aprobó la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Porque esta es una ley desde una dimensión de los derechos humanos, el derecho humano a la paz, el derecho humano que tiene cualquier ciudadano, pero también el derecho humano que tenemos como pueblo, un derecho colectivo, el derecho a la convivencia pacífica, el derecho a la igualdad, el derecho a la tolerancia entre los ciudadanos y las ciudadanas. El Ministerio Público da un paso adelante para judicializar esos casos, siempre en la debida defensa, el juicio justo de quien aparezca como presunto agresor. Yo creo que es un precedente importante, señora presidenta. En Venezuela, particularmente, no es el único evento, pero entre abril y julio fue la cima de lo que es ser anti-venezolano,
de lo que viola la identidad y el gentilicio venezolano. Y se hizo con tal nivel de impunidad porque no había ministerio público. Más nunca vuelvan a ocurrir quema de personas vivas, más nunca vuelva a someterse a una persona al escarnio, al insulto público por parte de grupos que, tomados por la intolerancia, se niegan a reconocer y a respetar al que piensa distinto, al que se ve distinto, al que es distinto. Creo que el espíritu de esta ley, que ustedes con toda seguridad van a construir en su exposición de motivos, no es otro que el de reordenamiento, articulación, coordinación y armonización de los actores de todo el sector agroalimentario, público, comunal, privado, que sea necesario para garantizar la soberanía agroalimentaria del país. En segundo lugar, romper el bloqueo financiero, la posibilidad de generación de divisas. Agrosur viene un poco a ayudar al compañero presidente y al pueblo venezolano, sobre todo, a romper esa barrera de bloqueo financiero, productivo, que nos han impuesto. Y de allí, pues, la amplitud en el marco de esta ley quisimos plasmar con la ayuda de ustedes y tomando en consideración todos esos aportes que allí se han hecho y que seguramente se seguirán haciendo. Ley de los consorcios agrícolas en Venezuela, ley de precios acordados, ley contra el odio por la convivencia pacífica y contra la violencia. Tres grandes leyes importantes que han surgido de esta Asamblea Nacional Constituyente y que van perfilando lo que es nuestra intención desde la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no solamente hemos aprobado tres leyes hasta el momento, sino que además instalamos en debate económico, el debate sobre la educación, el debate sobre la cultura, el debate de los adultos y adultas mayores que además se instalaron el propio día en que se celebra el Día del Adulto y Adulta Mayor, el debate de las personas con discapacidad, el debate de la juventud y el debate de las mujeres. Y estimamos que para el 2018 abramos el debate de la clase obrera. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Y darle su rango a los consejos productivos de trabajadores. Ese Que es la gente aspira a los trabajadores que esta asamblea le dé esa fuerza. El gran reto. Yo quiero también señalar, Diva, y a los usuarios y usuarias, que otra de las acciones contundentes por los resultados que hemos tenido, que ha desarrollado la Asamblea Nacional Constituyente, fue la designación del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ha tenido una acción importantísima en el desmontaje de una serie de situaciones de corrupción y de malversación y de desvío de fondos que daño grande hicieron a la República en algunos tiempos, y ahora mismo está tomando acción. Y creo que haber asumido nuestra Asamblea Nacional Constituyente esta responsabilidad y haber designado un hombre con una altísima moral y con un desprendimiento total como el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha sido también muy importante, y creemos que tendremos más resultados sobre esto, y debe ser el punto definitivo de partida para que este tipo de situaciones no se presenten más nunca en nuestro gobierno y en la República Bolivariana de Venezuela. Los trabajadores, la Central Socialista de Trabajadores felicita y apoya totalmente al fiscal y le pide que se cuide, porque mire que está tocando intereses, está tocando poder. Sí, el debate en la Asamblea Nacional Constituyente, a propósito de que estamos en este punto tan importante para la historia de Venezuela, no solamente ha aprobado estas tres leyes, sino que además instaló las 22 comisiones desde donde se abre al pueblo la posibilidad de consolidar y consignar las propuestas que deseamos que aparezcan en la Constitución. Además de esto, se ha desplegado a nivel nacional, eso es digno de destacar, los 545 constituyentes están desplegados a nivel nacional en el debate permanente. Este es un proceso de construcción que es novedoso y que además reivindica lo que el presidente Hugo Chávez enseñó y formó en la acción política, en el ejercicio político a la dirigencia de este país. Como bien lo decía en la introducción de este segmento Rafael,
Innovamos en la construcción de esta constituyente en la visibilización de los sectores, y uno de los sectores más fuertes y dignos de destacar es el sector de la clase obrera campesina también, porque es una gran fuerza, y pescadores y pescadoras. Entonces la esperanza que tiene el pueblo de Venezuela, yo creo que nosotros tenemos, a pesar de las dificultades materiales en lo económico, Venezuela tiene una gran esperanza porque hay un bono generacional, hay una oportunidad histórica de trascender el origen de los problemas que estamos padeciendo actualmente, que tienen una raíz clavada en el Estado neoliberal burgués, y que esta Asamblea Nacional Constituyente está convocada precisamente a consolidar el modelo socialista, el nuevo Estado popular, revolucionario y comunal en esta etapa de construcción de la Asamblea Nacional Constituyente. Y una cosa importante, también la Asamblea Constituyente está construyendo un nuevo poder, el poder del pueblo, el verdadero poder del pueblo. Hay gente que critica qué hace la Asamblea Constituyente como que si fuese una carrera contra el tiempo, ¿no? Es la construcción de las estructuras que garanticen la paz permanente, la participación protagónica de los trabajadores, del pueblo, de una nueva organización. Porque si no producimos lo que comemos, vamos a hablarlo con toda claridad, si este pueblo, esta clase trabajadora, no produce lo que vamos a comer, vamos a seguir toda la vida bajo el chantaje. Por eso, de la especulación, del acaparamiento. Fíjate, es importante también destacar algo, Leonardo, con respecto a esto. Por eso es tan importante que nuestro pueblo siga asumiendo los niveles de conciencia que ha demostrado durante todos estos años. Yo creo que un componente fundamental, principal y además insustituible tiene que ser el desarrollo y la elevación de la conciencia de nuestro pueblo en función de la situación económica que estamos viviendo. Porque en tanto y en cuanto nosotros logremos que se genere conciencia con respecto a que no exista la usura, con respecto a que nos veamos como iguales y nuestro espíritu de solidaridad se incremente, nosotros vamos a poder consolidar la fuerza necesaria para que junto a la producción de lo que requerimos podamos vencer definitivamente el planteamiento de guerra que ha hecho el imperio. Ya vamos a profundizar en los retos que vienen hacia el 2018 después de este corte. Estamos de regreso con el debate con los trabajadores y las trabajadoras, y vamos a tocar en este segmento el tema más protagónico de la clase trabajadora, que son los consejos productivos de trabajadores. Para entrar en materia, vamos a ver el siguiente trabajo del equipo de producción. Yo quiero que este Congreso aporte soluciones concretas y estratégicas para la construcción del nuevo modelo productivo económico que estoy hablando. Yo he propuesto un nuevo modelo en base al plan de la patria. He propuesto un nuevo modelo en base a 15 motores. 15 motores. Los CPT han nacido en los 3 primeros motores: alimentario, farmacéutico e industrial de higiene y limpieza. Son la columna vertebral de la nueva economía socialista productiva, que integra al empresariado privado con el esfuerzo nacional de las empresas sociales, socialistas, estatales, grandes, medianas, pequeñas, que integra toda la capacidad productiva del país. Y el CPT es la columna vertebral del nuevo, de la rectificación de los problemas que tenemos, de la solución de los problemas que tenemos. Por ejemplo, insisto mucho en algo: la materia prima tenemos que producirla en Venezuela. Llueva, truene, relampaguee, Venezuela tiene que independizarse de la dependencia de la materia prima que hay en diversos sectores de la industria.
Y con estas estratégicas palabras se dio inicio al Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores. Vamos a recordar que en noviembre del año pasado, el 2016, se instalan los Consejos Productivos de Trabajadores. Y el presidente de la República le encomienda a la clase trabajadora velar por la producción, chequearla, evaluarla y prepararse también, porque fueron palabras muy claras del presidente, que la clase obrera esté preparada para asumir la producción de las empresas. Y en este Congreso hemos empezado a dar la batalla en 3 rubros principales: alimentación, medicinas y artículos de limpieza e higiene personal. En eso, bueno, los trabajadores han dado una gran respuesta. Por cierto que recientemente se dieron los congresos específicos de los sectores y de los territorios, donde se eligieron algunos representantes, porque de aquí en adelante la producción, la organización de los trabajadores va a estar en torno a los consejos productivos de trabajadores. Como tiene que ser 720 en todo el país consolidados en esos 3 rubros estratégicos de los que hablaba el presidente de la República, y ciertamente a partir de ese 14 de noviembre los siguientes tiempos fueron para incluso las orientaciones que dio el presidente en función de la materia prima, estos congresos que se desarrollaron territoriales de los consejos productivos de trabajadores y sectoriales en estos 3 rubros fundamentales, era para orientar la revisión, el diagnóstico de la dificultad que pudiera existir en materia productiva con respecto a estos rubros, y también, por supuesto, a la materia prima, que yo suscribo las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo creo que Venezuela apunta, a partir de los consejos productivos de la clase trabajadora, no solo a la supervisión, revisión de dónde va el producto terminado y hasta dónde llega y cómo es que esa cadena de comercialización debe establecerse para que no existan los precios abultados y exagerados para el pueblo, sino también cómo hacer nosotros para que la materia prima, junto a los campesinos y campesinas, que creo que es una fusión imprescindible en materia de la productividad que tiene que darse, podamos tenerla y autoabastecernos en Venezuela. Pero es que también hay otras cosas que creo que los consejos productivos tienen que desarrollar. Digo, lo hemos dicho nosotros, usuarios y usuarias, en otros espacios también donde hemos estado, y aquí fundamentalmente en debate con los trabajadores y las trabajadoras, es que las materias primas, por ejemplo, las que obtenemos en el estado Bolívar con respecto a la bauxita, el aluminio, tienen que lograrse estrategias para que nuestros jóvenes con ideas, con propuestas en función de que se le dé el valor agregado, Leonardo, es que no tengamos nosotros que seguir importando piezas para que las fábricas puedan andar, es que tengamos la posibilidad de desarrollar tecnología para producirlas aquí, así como la materia prima, y poder darle valor agregado. ¿Por qué Venezuela no puede tener, por ejemplo, una ensambladora de vehículos propia? Pues no tengamos nosotros que importar tecnología, sino desarrollarla aquí. Creo que tenemos el potencial, creo que es el momento indicado. Y aunque no todo lo podemos producir, lo que tenemos que vencer es que todo lo importamos. Es correcto. Eso es lo que hay que vencer. Sí, hay un reto que se incorpora a propósito de la reflexión que hacía el presidente y su manera tan magistral de conceptualizar para que el pueblo entienda lo que son los consejos de trabajadores, los consejos productivos de trabajadores, que rescata la esencia del socialismo. Tiene que ver con la planificación. Y ahí es donde nosotros encontramos la importancia y la importancia estratégica de la consolidación de estos consejos productivos de trabajadores, y que precisamente, como decíamos en el anterior segmento, ¿qué vamos a hacer para el 2018? Al menos nosotros tenemos un reto desde la comisión, que es la aprobación de la ley de los consejos productivos de trabajadores, y esto supone ampliar la construcción de los consejos productivos, no solamente a los 3 motores, porque además ya estamos siendo reconocidos como consejos productivos dentro de la ley de precios acordados. Esto implica que debemos expandir la conformación de los consejos productivos de trabajadores e incorporar lo que tú mencionabas ahorita, la juventud. ¿Cómo transformaríamos nosotros la materia prima? ¿Cuál es el reto fundamental? Que dejemos de ser un país extractivista que exporta su materia prima y que evidentemente la transformemos aquí. Eso es lo que nos puede dar a nosotros el salto cualitativo necesario para romper con las cadenas de independencia en torno a lo que consumimos. El Consejo Productivo de Trabajadores nos expone, a nosotros nos plantea un gran reto
para independizarnos en materia económica. Como te decía, la Asamblea Nacional Constituyente es el gran debate estructural y los consejos productivos de trabajadores que ahora forman parte del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente es la estrategia de combate con la que sale, la primera estrategia de combate con la que sale la clase trabajadora. Así lo podemos ver nosotros en medio de este contexto político de guerra económica. Y vamos también para una alianza de nuevo tipo, porque no solamente la producción de los alimentos, también tenemos que ver con la distribución de los alimentos. Los CPT para garantizar la producción, los CLA para garantizar la distribución, para que el pueblo se empodere de esos procesos que permitan garantizar la comida. Porque ¿en dónde nos hacen la guerra económica? ¿Usted cree que es casual que sea la harina de maíz, la harina de trigo, la leche, donde esté la fuerza de la escasez, el azúcar? Es porque son nuestras primeras necesidades. Lo mismo sucede con la higiene personal. Por eso es que lo que está planteado para el 2018, además de la consolidación de los CPT, con su ley, con su reconocimiento, está lo territorial, que es con los consejos comunales, con los CLA, para garantizar, porque tú produces y no garantizas la distribución, se lo llevan los bachaqueros, como está sucediendo ahorita. Es una unión. Y además, el año que viene, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores va a realizar su segundo congreso. Ese segundo congreso se va a plantear con fuerza que los CPT sean de la estructura de la organización de los trabajadores, porque la Central va a plantear la unidad obrera en todas sus maneras de organizarse, sindicatos, consejos productivos, consejos de trabajadores, consejos socialistas, todo tipo de grupos de trabajadores que estén trabajando en función de la construcción del socialismo. Entonces, incorporarlo a la Central. Que además son las nuevas formas de organización del pueblo trabajador para dar respuesta a los embates de esta guerra, bueno, totalmente asimétrica, nada planificada desde el punto de vista de lo lógico y que no tiene armas, sino que tiene más bien la posibilidad de que el pueblo pues tenga la necesidad o reciba el hambre como forma o estrategia puntual. Y hay algo que Diva comentaba que yo creo que es fundamental también. El 2018 nos pone entonces en la Asamblea Nacional Constituyente en expandir la discusión, en abrir la discusión sobre la ley constituyente de los consejos productivos, que nos instruyó, por cierto, el presidente de la República ese 14 de noviembre cuando instala el Congreso de los CPT, nos las impuso. Es expandir, es abrirla, es que todo el pueblo trabajador tenga la posibilidad de opinar sobre este tema y nosotros recoger esas inquietudes para construir un instrumento que favorezca a los consejos productivos y que dé al traste, Leonardo, con todo lo que tú has dicho, el tema productivo, el tema de distribución y también, por supuesto, el tema relacionado con el enlace. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a consolidarlo? Y territorialmente. Territorialmente está planteado que el movimiento sindical, y este es el gran salto que va a dar la Central Socialista en su debate, no somos solamente un sindicato que va a velar por los intereses propios de sus afiliados. El movimiento sindical va para un salto, que es su unión con el pueblo, para garantizar el sustento del pueblo. Entonces, la territorialidad es unido el sindicato con las comunas, con los consejos comunales, con los CLA, en una sola unión para garantizar el sustento. El sustento, la defensa política y la defensa armada, si es necesario, de esta revolución. Están dadas las condiciones para que la clase obrera en pleno de este país, los más de 14 millones de fuerza laboral, asuman la participación, la oportunidad que está abriendo la Central Bolivariana de renovar, de repensarse, de replantearse ante estos retos que tiene la patria actualmente, cómo organizarnos de manera más efectiva de cara a la construcción de ese poder popular. Nosotros no vemos la diferencia entre un CLAP y un CPT. Es el mismo pueblo trabajador, porque además en lo territorial, en la comunidad es donde duerme, donde vive y convive el obrero. Y eso es una manera de nosotros decirle pues también al pueblo trabajador, al pueblo en pleno, que se identifiquen con su clase, que las contradicciones se están agudizando con el imperio hacia la nación, pero que las contradicciones internas dentro de nuestro pueblo también están los burgueses contra la clase obrera, los dueños de los medios de producción contra la posibilidad
de que nos empoderemos de todos los procesos productivos. Ahí es donde, bueno, la acumulación de fuerza que plantea la Central Bolivariana es sumamente pertinente y que convocamos de una vez a todos los consejos de trabajadores conformados durante tantos años, a los consejos productivos que han ido naciendo, a los sindicatos, a las proyectadas sindicales que están pendientes, a todos los delegados y delegadas de prevención, a que como esa gran masa, ese gran ejemplo de organización del pueblo trabajador, asumamos este debate que nos pone la Central Bolivariana, que es revisar todas sus estructuras, revisar todas sus formas organizativas y pensarse con más fuerza para este 2018. Pensarse para el poder, pensarse para la construcción del socialismo, pensarse en la gente. Es un movimiento sindical y un movimiento popular, como tú dices, Diva, es el poder popular en uno solo. Y prepararse, Leonardo, muy importante también generar los espacios para que nuestra clase eleve cada vez más su formación, su preparación, no solo en términos de la conciencia, sino también en los términos que amerita un compromiso de asumir, como tú lo has dicho, el rol de ser el que decide, el que dirige y el que hace gobierno, porque es el otro tema fundamental también allí, la formación y la preparación en la conciencia para asumir esos retos que nos vienen en el 2018 como clase trabajadora. Ya estamos llegando al final de este resumen. Antes que llegue al final. Y un mensaje final, Leonardo, muy importante. Un detalle es que no podemos desconocer que la situación es difícil. La guerra económica que nos tienen con los precios, con el desabastecimiento, es duro. Los trabajadores la estamos pasando mal, porque es duro lo que nos tiene. Pero también los trabajadores han demostrado algo. Tenemos fe en que vamos a resolver eso con la participación nuestra. Nosotros no podemos dejar, porque nos estén atacando, a rendirnos. Vamos, consejos productivos de trabajadores, vamos, pueblo, a organizarse y a resistir para poder triunfar. Si no, nos va a comer el enemigo. Eso es porque hay que reconocer porque tenemos una situación que es bien difícil en el país. Así es, Rafael. Tu mensaje navideño. Navideño de despedida. Bueno, en primera instancia, nos vamos a tener. Sí, nos vamos a tener, eso es cierto. En primera instancia, ratificar que para nosotros esta es la oportunidad, este es el momento decisivo, fundamental para que nuestra patria se haga grande, como la soñó Bolívar, esté total y absolutamente independiente y autodeterminada y logremos la emancipación definitiva. Eso nos compromete en ser más activos, más dinámicos, más participativos y ciertamente la situación no es fácil y eso se reconoce, pero creo que en unidad de este pueblo consciente que lo ha demostrado en estos últimos meses con 3 procesos electorales participando masiva y activamente, está decidido a no dejarse invisibilizar más nunca en la historia que esté por venir y que sabemos va a ser fecunda y fructífera y grande para la patria bolivariana. Así que trabajadores y trabajadoras, a unirse y a vencer y a estar siempre listos para la acción. Bueno, no queremos despedirnos este 2017 sin antes agradecerles al canal Vive TV en nombre de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, la ciudad, el campo y la pesca, por la oportunidad de abrir este nuevo reto, esta ventana de comunicación para que se conozca cómo piensa, qué quiere, qué sueña la clase obrera venezolana. Queremos agradecerle especialmente a Ariel Nieto, nuestro productor, a Oscar Rivera, Surima Vázquez, Gabriel Pernía, Rubén Alvarado, Luis Guilarte, Reinaldo Maldonado, Oscar Rangel y Yusbel Beroe. Todos partes del equipo de producción, todos los que hacen posible que este programa llegue a ustedes todos los martes a las 8 de la noche. Y bueno, también aprovechar de dar un mensaje, enviarle un saludo a nuestra querida Alejandra Milano, que es moderadora y va a seguir siendo moderadora de este programa durante el 2018. Agradecerle a toda la audiencia, a todos los que nos han visto, a las trabajadoras y trabajadores, por la oportunidad de sintonizarlos, por la oportunidad de conectarnos con ustedes y llevarles un mensaje de fe y esperanza para este 2018, de que sigamos creyendo en nuestra patria, sigamos amando a nuestro pueblo, y que será un año 2018 lleno de victorias de la mano de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, y que el pueblo originario está en ejercicio, confíen en nosotros que sí vamos a salir adelante porque Venezuela es un territorio de paz. Los quiero mucho. Leonardo. Bueno, será hasta enero, nos vamos a retirar hasta enero. En enero venimos con nuevos bríos. La Central Socialista, el movimiento sindical de los trabajadores viene con nuevos bríos. Pueblo, confíe, levante la cara, como dice la canción.
Feliz Dios año nos bendiga a todos, pues. y feliz Nos Navidad. vemos en Feliz año y feliz 2018. Navidad, feliz Un Navidad. abrazo.